Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 25 de junio de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Pueden verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el miércoles, donde acciones internacionales presentaron fuerte descenso en medio de temores por ausencia de acuerdo con Grecia. Estamos en modo yo-yo. Un día Grecia sí, hay optimismo, después no se logra un acuerdo, vuelve el pesimismo, después presentarán otro acuerdo y así sucesivamente, pero digamos que el tema es que el 30 de junio ya es la fecha límite para tener la ayuda. Si de aquí al 30 no hay un acuerdo, básicamente se tendría que declarar el default. Así que el 30 cae en martes. Recordemos que durante los fines de semana suele existir la negociación también, así que por ahora no descarten que la volatilidad continúe. Si se demora un acuerdo, pues básicamente continuaría el nerviosismo en el mercado. En cuanto a acciones locales, retrocedieron en medio de debilidad del precio del petróleo, no logró pasar los 61. Recordemos que ayer hablábamos de lo importante que era mirar los inventarios de destilado y gasolina que estuvieron subiendo, contrastando con un descenso en los inventarios de crudo. La reacción general del precio del petróleo fue algo de descenso, ya lo miraremos. Y la correlación con mercados internacionales se mantiene. Entonces, petróleo y mercados internacionales correlacionado con el mercado local en términos del índice. Datos del día de ayer, Banco de la República mantiene tasas estables en 4,5%, así que no hay cambio en la política monetaria, el panorama es el mismo, sufrimos de desaceleración, pero la inflación no cede, lo cual mantiene el Banco de la República sin posibilidad de bajar, recortar tasas para impulsar el crecimiento económico. Así que por ahora no hay información adicional desde el Banco de la República. Inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron en 4,9 millones de barriles, gasolina sube 0,7 millones y destilados suben 1,8 millones. Ya el mercado había descontado la caída en inventarios de crudo después de que vimos los inventarios API y se enfocaron en lo que fueron gasolina y destilados que al subir generaron la presión bajista en el precio del crudo. Y el PIB final del primer trimestre de Estados Unidos se mantiene en menos 0,2%, sin cambios, tampoco aportó información en el día de ayer. La probabilidad para octubre baja a 44%, aunque la curva forward continúa pensando que octubre es el mes clave para la decisión de tasas. Los datos de vivienda que se publicaron durante la semana siguen siendo sólidos. Los de consumo que se publicaron a las 7:30 hace unos minutos también. Así que pues seguiremos atentos, pero pues por ahora el mercado no está pensando en tema Fed, sino está pensando en Grecia. El VIX repuntó en el día de ayer. Recordemos que si logra superar los 14 existe la probabilidad de tener una corrección relativamente fuerte. Ya dependerá de lo que conozcamos sobre Grecia, que hoy inicia la jornada generando algo de cautela y temor a los inversionistas luego de que los acuerdos sean rechazados constantemente. Vamos con los mercados asiáticos, que en una jornada ausente de fundamentales retrocedieron en medio de incertidumbre por falta de acuerdo con acreedores con Grecia. Fuerte descenso en China, un descenso importante en la cotización de este mercado accionario. Y Europa inicia el día con comportamiento mixto en medio de incertidumbre y cuenta regresiva frente al default de Grecia. No obstante, hoy no está cayendo tanto Europa, hay leves ascensos, no se logra acuerdo, aún hay tiempo, los inversionistas han preferido dejar quedar un poco quietos, no modificar mucho sus posiciones, no hay volatilidad en el día de la apertura del día de hoy, básicamente porque pues, tampoco que no haya acuerdo significa que no lo hay, entonces se han quedado quietos esperando ya un poco la decisión, saber si sí o si no para actuar. Los datos económicos siguen buenos. Clima del consumidor en Alemania baja en junio de 10,2 a 10,1, un descenso en línea con esperado con el mercado. No es significativo el descenso. Y algo importante que podemos recopilar de los datos de confianza de las últimas 2 semanas de Europa es que la del inversionista y los industriales está bajando, ríos están más informados frente al tema Grecia, parece que al consumidor no le importa mucho lo que está pasando con Grecia y digamos que si al consumidor no le importa es probable que el impacto contra la zona del default de Grecia no sea tan desastroso, así que es probable que Grecia si llega a salir de la zona euro pues nos genere una caída de corto plazo, pero no modifique la tendencia estructural de recuperación de Europa, siendo ese es el escenario más probable. Seguimos con importantes noticias en Colombia. Bolsa de Mercaderías y Futuros Bovespa manifestó la intención de explorar adquirir una participación accionaria en BBC. Ayer participó en las sesiones de
Aquí vamos a traer la publicación a la pantalla. Hay acercamiento. Ya se conocía un poco la intención, no obstante BBC había dicho que nadie puede tener más del 15% y digamos que estuvo algunos invitados especiales al consejo directivo de la BBC. Así que expresaron su intención, como ya lo habían hecho, de adquirir lo que es una participación dentro del marco regulatorio de la BBC. Y Empresa Energía Bogotá somete a consideración liberación de reservas ocasionales, proyectos de expansión. Vamos a tener entonces, parece ser que están necesitando recursos para, podría, no sé, no está confirmado, pero podría ser para el metro. Ayer, según los cálculos, liberaron reservas por 404.000, la mitad de la caja que vimos en el comité del día de ayer, 113 pesos por acción. El mercado inició con ascensos para la ETB, no obstante se volvió al conocer que este pago de dividendos será en 5 pagos anuales desde junio 20 de 2017 y correrá intereses desde el 20 de junio de 2016. O sea que la liberación de reservas no será algo rápido, sino será en plazos de 5 años. Fuera de eso pagará intereses. No obstante, este capital de 113 pesos por acción estará atado a una tasa relativamente interesante durante ese periodo. Así que pues por ahora no habrá cambios en el corto plazo. ETB volvería a su panorama lateral, ya lo miraremos en gráficos. Y en Empresa de Energía Bogotá pues no sabemos todavía detalles sobre ese movimiento, pero ya nos da una luz de cómo sería y digamos que no generaría mayores cambios después de conocer lo que sucedió con la ETB. A las 7:30 conocimos peticiones iniciales de subsidio de desempleo de Estados Unidos que suben la semana de 267.000 a 271 sin cambios significativos, permanecen en la parte inferior. Y a las 7:30 ingresos y gastos personales crecen, de Estados Unidos crecen, aquí me faltó de Estados Unidos crecen 0,5 y 0,9% respectivamente. El mercado esperaba un crecimiento de 0,5 los ingresos y los gastos del 0,7. El consumo se reactivó. Entonces, importante, tenemos un aumento en el consumo que básicamente continúa justificando que tarde o temprano tendríamos ese ascenso en tasa por parte de la Reserva Federal. Tenemos que ver qué pasa con Grecia. Esto simplemente sigue agregando buenos datos económicos. Mañana tendremos sentimiento del consumidor para terminar la semana y en términos generales los mercados internacionales perdieron el impulso alcista ayer y entraron de nuevo a la zona de comportamiento lateral. No es una tendencia bajista muy marcada, simplemente un comportamiento de indecisión, consecuencia de la incertidumbre de Grecia que nos tiene un día sí, un día no, un día sí. Y se espera entonces la decisión. Parece ser que el mercado posiblemente pierda algo de volatilidad hasta que no conozca qué va a pasar con Grecia. Los datos económicos siguen siendo relativamente buenos a lo largo de las principales economías, pero Grecia genera incertidumbre al inversionista y nos mantiene en esa zona lateral. Lo mismo para el mercado local, que venía con impulso. Ayer pierde un poco el ascenso, no obstante se mantiene sobre el soporte de corto plazo, ya lo miraremos. Y pues simplemente continúa dentro de la zona de indecisión. Veamos qué nos dicen las gráficas que nos ayudan a aclarar un poco el panorama fundamental. El índice Dow Jones descendió más allá de los 18.100 que teníamos como el nivel de soporte importante. Eso significa que ahora tendrá que superar el 18.100 para recuperar un poco el sesgo alcista. Si no supera el 18.100 podría mantenerse dentro del lateral de 18.200 a 17.600, 17.700 como zona de soporte. Continúa dentro de este comportamiento lateral sin una tendencia fuerte. Solo recuperando el 18.100 de forma rápida podríamos justificar que la probabilidad de ascensos se incrementa, así que hay que estar atentos al 18.100. El IPSA perdió fuerza buscando el soporte de los 3.900. Si hoy logra aguantar esos 3.900, hay posibilidad de recuperar el movimiento hacia los 3.940, 960. Si pierde los 3.900 podría continuar con leve sesgo bajista, pero no de alta volatilidad a menos que suceda algo extraordinario. En cuanto al índice general de la Bolsa de Valores de Lima, continuó con rebote y el soporte será en los 13.200. Mientras esté sobre 13.200 aún puede continuar con ascensos, pero si lo pierde no se descarta un escenario de posible corrección. El dólar en Colombia continúa lateral. Recordemos que viene la emisión de deuda de Ecopetrol que puede generar algo de leve presión bajista de corto plazo. Y ayer inició con ascensos y aparecieron vendedores, pero el 520 sigue siendo el soporte. Solo superando el 520 podríamos ascender a 480, mientras esté sobre 520 el sesgo continúa siendo alcista. 520 no se descarta que la indecisión permanezca y si las monetizaciones de la deuda de Ecopetrol se sienten, posiblemente tengamos esa presión bajista 520 como la zona de soporte. Hay que estar atentos más a flujos que la correlación con los mercados internacionales después del anuncio
de deuda de Ecopetrol. El dólar permanece dentro del comportamiento lateral. Ayer el ascenso en los inventarios de gasolina y destilados generaron que se mantenga todavía dentro de este comportamiento lateral. No hemos tenido cambios en la dirección. Vamos a mirar entonces, no rompió resistencia ayer y para hoy los niveles son los siguientes: 60-60, lo que era soporte en el día de ayer, ahora es nuestro nivel de resistencia. Se acerca también a la zona de soporte de 59.50. La resistencia más importante continúa por la zona de máximos. Ayer llegó justo a ese nivel de precio de los 61.60, 61.50. Solo superando ese nivel hablaríamos de nuevo impulso alcista. 59.50, si lo pierde el descenso puede ser a 58.50. Igual sigue siendo un soporte importante el 59.50. Y solo anulando el 60-50 hablaremos de poder buscar de nuevo, intentar ruptura hacia el 62-50. 60-50 la resistencia de corto plazo. El escenario lateral, como ha sido costumbre en las últimas jornadas, es el más probable. En cuanto al euro, está en 1.1202, también presentando indecisión. No hay fortaleza ni debilidad del euro en estos momentos, reaccionando a Grecia en un mercado de monedas. No está reaccionando básicamente porque están prefiriendo quedarse quietos. Bueno, quedémonos quietos porque si pase a default tampoco es tan grave para la zona euro. Si no, sería interesante y podría darnos un impulso alcista adicional. El mercado se ha quedado un poco cauteloso sin tomar una posición clara frente a lo que es euro. O sea, no está descontando, Grecia, pero no está descontando en sus precios en algún movimiento claro para Grecia. Vamos con nuestro índice, el índice Colcap, que ayer desciende un poco, pero se mantiene sobre el 1320. Si él logra mantener el 1320, puede avanzar al 350, 370. Recordemos que igual es una resistencia fuerte. Si pierde el 320, el descenso puede ser hacia la zona de los 1300, 1280. Así que por ahora el 320 es la zona importante para determinar algo de debilidad en el corto plazo o mantener el sesgo alcista, aunque la volatilidad no se espera que sea alta, a medida que estamos todavía dentro de un comportamiento lateral. Necesitamos un fundamental relevante para generar ese cambio de dirección. Bogotá continúa con el impulso alcista, ya aparecieron levemente vendedores. Recordemos que estamos en un rebote técnico después de tanta caída, dejando un pequeño gap. 59.500. Tiene que mantenerse sobre 59.500 para continuar hacia los 61, 61.400. Igual sigue siendo un rebote dentro de tendencia bajista. Promedios móviles de 20 y 40 periodos. Si pierde los 59.500, el descenso puede ser de nuevo hacia la zona de los 58. Ya estamos llegando a niveles de resistencia. Para Bogotá estaremos evaluando qué pasa en estos niveles. Se acerca a resistencia. BBC sube en el día de ayer con mucha fuerza. Después de jornadas de importante volumen, justo antes de noticia, 17.30. Si logra aguantar los 17.30, aún puede avanzar a los 18. Puede darse especulación con la intención de compra de Bovespa, así que no se descarta que podamos tener algo de ascensos hacia los 18.60. No obstante, también tomemos este movimiento pese a ser fundamental como un rebote técnico en medio de tendencia bajista. 17.30 como el escenario más probable, como las zonas de soporte para mantener el impulso. Hoy puede haber algo de volatilidad tras los comentarios de Ovespa. 17.30. Vamos con Celsia, también rebotando y aparecieron vendedores en la zona de resistencia del 4.350 a 4.480. Esa zona de resistencia es importante. Aparecieron levemente vendedores dejando una vela tipo doji lápida. ¿De qué dependerá esa vela? 4.260. Si logra aguantar el 4.260, aún puede continuar con su rebote técnico hacia 4.460. Si pierde los 4.260, el descenso puede ser de nuevo hacia los 4.140. 4.260 como la zona de soporte para continuar con el rebote técnico dentro del escenario probable. Cementos Argos entró en un lateral. Ayer no ha podido pasar el 4.630, 4.640. Recordemos que ese nivel podría llevarlo a niveles cercanos a los 10.000 y volver el sesgo alcista. De lo contrario, se acerca a promedios móviles de 20 y 40 periodos. Eso quiere decir que si rompe los 9.400, existe la probabilidad de volver hacia niveles de 960 y 9.000. Indecisión en las últimas jornadas para Cementos Argos. Lo mismo para Cemex Latam Holding, correlacionado con el resto del mercado. Intentó continuar, aparecieron levemente vendedores con muy bajo volumen esas últimas operaciones.
12.420. Mientras se mantenga sobre 12.420, aún hay posibilidad de avanzar a 12.800 y 13.000, las resistencias más fuertes de lo que sigue siendo el sesgo bajista. Si pierde los 12.420, la caída puede ser hacia los 12.000. 12.420 el soporte para mantener el impulso alcista. Hay que estar atentos a esos niveles de corto plazo. Canacol venía con impulso, llegó a resistencia y frenó, básicamente porque el precio del petróleo no se logró mantener por encima de 60. El 5400 sigue siendo el soporte y el 5 o el 6000 la resistencia. Hay posibilidad de continuar como un escenario lateral con lo más probable la correlación con el precio del petróleo. 5400 contra 6000, los dos niveles claves. También algo de incertidumbre por noticias sobre la escasez de reservas de gas en el país. No obstante, pues digamos que aquí son unas reservas puntuales que son tienen más tiempo las reservas de Canacol. Vamos con concreto, 1120, solo superando 1120 hablaríamos de la posibilidad de rebotar a 1160, 1170, lo contrario continúa dentro de ese escenario lateral sin mayor liquidez. Corficol continúa con el rebote técnico, 36.400 el nuevo soporte, mientras esté sobre 36.400 aún puedo avanzar a la zona de 37, 37.100. Siguiente nivel de resistencia 37.600 y 38 son los niveles de resistencia 37, 37.100, 37.500, 38. Si pierde los 36.400 podría volver a sesgo bajista con soporte en 35.800. 36.400 el soporte de corto plazo para mantener el rebote técnico. Ecopetrol vela de indecisión en el día de ayer. Recordemos lo que es el movimiento de pullback. Ayer se estrelló contra el 750, 760, completando el movimiento para hoy, 1690. Si Ecopetrol pierde los 1690, hay posibilidad de volver a presión bajista. Si aguanta los 690, existe la posibilidad de continuar un poco con el repunte hacia los 1800, 1830, zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos. Importante los 690 para mantener el impulso. Si lo pierde, podemos volver a la zona de lateral o presión bajista como escenario probable. 690, el nivel importante para el rebote. Empresa Energía Bogotá estuvo subiendo con fuerza, correlacionándose un poco con la ETB y se devolvió para mantener 630 contra 590. El escenario más probable sigue siendo el comportamiento lateral de 630, 570. Como es costumbre para este activo, es el nuevo nivel de nuevo rango de precios después de lo que el tema de dividendo. Construcciones del Cóndor no marca precios desde el 22, no actualizaremos niveles. Enca, fuerte volumen en el día de ayer en Enca, importante, aguantó el soporte del 11.60, rápidamente recupera y superando los 12.30 hablaríamos de la posibilidad de avanzar hacia los 13. 12.30 el nivel importante contra los 11.70, 12.30, 11.30. Buena presencia de compradores con muy buen volumen en el día de ayer. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá se devolvió todo el impulso después de anunciar que el dividendo va a ser cuotas muy largas. Así que seguimos 4.90 contra 530 en posible comportamiento lateral. Llegó simplemente al nivel de resistencia y aparecieron rápidamente los vendedores. Posibilidad de comportamiento lateral con el más probable. Éxito corrige levemente, pero llega a los 22. Si aguanta los 22, 21, 900 hoy, hay posibilidad todavía de continuar el rebote técnico a los 23. Si pierde el 21.900, la presión bajista podría volver hacia los 21.400, 21.300 como primera parada. 22, 21.900 el soporte de corto plazo en el día de hoy. Como estamos viendo, la mayoría de acciones se mantienen sobre soporte de corto plazo. Estaremos muy atentos para ver si esos soportes se mantienen o volvemos a tener leve presión bajista en el mercado local. Vamos con grupo Argos 17.200. Mientras se mantenga sobre 17.200, hay posibilidad de avanzar a 17.800 y 18. Recordemos también el cierre de trimestre, que suele generar un impulso alcista en los últimos días del mes. Así que 17.200 el soporte para mantener impulso alcista. Si pierde los 17.200, el descenso puede ser hacia los 16.800. 17.200. Vamos con Grupo Aval. Mientras se mantenga sobre los 1250, aún hay posibilidad de continuar a 1280. Si pierde los 1250, el descenso puede ser hacia los 1220. 1250 como la zona de soporte para Grupo Aval. Grupo Sura, misma situación, vela tipo Doji. 36.400 para hoy. Si aguanta el 36.400, aún puede avanzar a 37.400 y 38. Si pierde los 36.400, el descenso puede ser hacia los 35.400 en primera instancia. 36.400 el soporte de corto plazo.
Seguimos bajando y vamos con ISA. 7500, recordemos que ayer era el soporte, lo aguanta y aparecen compradores con volumen el día de ayer, mientras esté sobre 7500, aún podemos avanzar a 7750 y 7900. Si pierde los 7500, el descenso puede ser hacia la zona de los 7300. Importante los 7500 para continuar con el rebote técnico en ISA. ISAGEN 2800, 2700, la posibilidad de estabilización sigue siendo el escenario más probable y ya empieza a reducir lentamente su volatilidad. Vamos con mineros. A esta hora el oro está en $1133 la onza, continúa con debilidad. También se reportó muy buen volumen en el día de ayer. En la mayoría de acciones está empezando a aparecer un buen volumen a final de mes. 1450, 1460, solo superando esos niveles hablaríamos de un rebote hacia los 1640 como el escenario probable, lo contrario sigue siendo el nivel de resistencia importante para mineros. Vamos con preferencial aval, que logra mantenerse sobre los 1250, mientras esté sobre ese nivel aún hay posibilidad de continuar hacia 1270, 1280. Si lo pierde volveríamos posiblemente al 1220, 1250 la zona de soporte para continuar con ese leve impulso alcista. Avianca Holding está haciendo la pausa, aparecieron comprados en el día de ayer, cerca del 50% de la vela previa y defendieron el movimiento. 2430, 440 para hoy. Mientras esté sobre 3440 aún existe probabilidad del 3600. Si pierde el 3440, 3400, el descenso puede ser hacia la zona de 3300. Importante 3440 para un impulso más rápido en el corto plazo en el día de hoy. Preferencial Bancolombia desciende en el día de ayer, mercado bastante mixto, 27.700. Si no supera pronto los 27.700, puede descender de nuevo a 26.800. Si lo supera, puede volver hacia los 28.200 y mantenerse esa zona de indecisión. 27.700 la resistencia de corto plazo para Preferencial Bancolombia. Preferencial Cementos Argos, 9.000 contra 9200. Mientras aguante el 9000, aún existe la posibilidad de continuar leve avance hacia 9200, 9400. Si pierde los 9000, el descenso puede ser hacia los 8700 como escenario probable. Sigue un lateral en esa zona. La vivienda se mantiene dentro de la indecisión de 26600 contra 25400. Solo rompiendo alguno de esos dos niveles nos daría mayor tendencia. La indecisión continúa siendo el escenario probable. Preferencial Grupo Argos, 16800. Mientras estemos sobre 16.800 aún puede avanzar a 17.300. Si pierde los 16.800 el descenso puede ser así 16.400 y mantener el lateral. 16.800 el soporte de corto plazo. Vamos con preferencial Grupo Sura 36, 35.900. El soporte para poder aguantar los 37. Si pierde esos niveles de 35.900 el descenso puede ser hacia los 35.000, 35.100. Pacific continúa la indecisión y ese comportamiento lateral. Recuerden que en caso de aprobarse, pues lo que la diferencia entre el precio de aprobación y el precio de negociación tiene que ver con traer a valor presente ese flujo y lo que es la prima por liquidez, de lo que sería bueno vender hoy para aprovechar otras oportunidades. Eso es lo que reconoce el mercado en lo que es ese 11.300, 11.400. Importante la diferencia contra el precio de venta final. Y nos queda Terpel y que desciende, sale de su unilateral, no obstante no son los técnicos, miramos simplemente por información y Valorem que mantiene su comportamiento entre el 400 y 420 sin marcar precios del 16. Así que en términos generales, cada uno de los activos tiene su propia tendencia. Algunos logran mantenerse sobre soportes de corto plazo en medio del rebote técnico con algo de presencia de compradores. Y en cuanto a los activos que tengan leve sesgo bajista que ya han disminuido un poco, lo importante será la resistencia de corto plazo para anular ese sesgo. Hay algo de indecisión en términos generales en los mercados que esperan no con una posición clara, sino con cautela, lo que es el tema de Grecia, sin darle tampoco mayor importancia como si fuera algo catastrófico para el mercado. Es lo que está mostrando un poco el euro, que no ha reaccionado, y acciones europeas que descansan un poco pese a que no se logra un acuerdo. Vamos con preguntas. La liberación de reservas de la EBE y ETB con el fin de financiar el metro, ¿esto no afecta el valor fundamental de las empresas, ya que el metro es algo incierto y una decisión política? No importa para qué, pues digamos para que usen los recursos el distrito, lo importante es que el accionista igual va a recibir ese capital.
Sí, va a ser una liquidez que sale de la compañía, pero lo bueno es que no va a salir de una forma drástica como pensábamos ayer, sino va a salir de una forma muy pausada, lo cual simplemente incrementa el retorno del inversionista por dividendos, compromete un poco la generación de caja, pero no de forma significativa, así que no es grave el tema de esa liberación de reservas siempre y cuando las compañías en los próximos 5 años sigan generando una caja positiva que le permita cumplir con sus obligaciones de inversión, su CAPEX, su variación en el capital del trabajo y pagar los dividendos. ¿A qué hora y por qué medio se enteró de la ETB diferiría operación a 5 años? La superfinanciera. Recordemos que la superintendencia financiera es nuestra fuente importante de información. Así que aquí tenemos lo que es, ¿dónde está? ETB, ETB, me confundo con EB. Aquí informó al mercado anexo y más tarde lo informó acá a las 12, empresa de telecomunicaciones a las 12 de la tarde informó la Superfinancia. Recuerden que es nuestra fuente oficial de información. Porque Canacol no reacciona como antes con el petróleo cuando WTI estuvo a $61 por barril, Canacol llegaba a 6.200, ahora no. Recuerden que no hay una relación exacta entre el precio del petróleo y las petroleras, consecuencia de los costos que manejan las petroleras. Por ejemplo, a 42. El ejemplo que siempre coloco es el petróleo puede estar a 42 y rebotar a 48 y las petroleras seguir derecho para abajo porque las petroleras tienen costos que implican que 42 les generaría pérdidas significativas. Así que no hay una correlación directa uno a uno entre petróleo y petroleras. Creo que te pasaste éxito o me la puedes repetir. Bueno, ya la repito. Vamos con éxito. 22, 21, 900 es el nivel importante para mantener el impulso de rebote alcista. De lo contrario, podríamos continuar con el movimiento de descenso. Creo que faltó Nutresa y no sé por qué me estoy saltando una diaria. Vamos con Nutresa. Sí, me la salté, no me acuerdo de esta gráfica. 22,600. El soporte de Nitresas 22.600 para poder continuar con rebote técnico 23.200 y 23.500. La pierde 22.600 y el descenso puede volver hacia la zona de 22.100 y mantenerse dentro del lateral. Sigue en una zona confusa de algo de indecisión con volumen relativamente bajo. Pido disculpas por saltarme Nutresa. Avianca Holding y Cemex Latam Holding ya marcan tendencia. ¿Podemos confiar en que sigan subiendo? No, simplemente por ahora son rebotes técnicos dentro de tendencia bajista. ¿Qué indicador podría ayudarles a determinar que hay un cambio de tendencia? Vamos con Cemex Latam Holding, que la veo más cerca. La zona de promedios móviles y las líneas de tendencia. Recordemos que por línea de tendencia seguimos bajo tendencia bajista. Hay diferentes formas de trazarla. Y por promedios móviles también. Aquí también está por debajo de cero. Ya cuando estemos por encima de estos niveles, hablaríamos de la posibilidad del cambio de tendencia. Después la confirmación la darían los promedios móviles. Son algunos indicadores que les sirven para cambios de dirección. La capacitación de ayer quedó grabada para poder masticarla mejor. Sí, el tema fue un poco denso, la verdad. Nos tomamos una horita donde miramos algo de valoración por ingreso residual, pero no la explicamos porque la idea era explicarles que en las compañías entre más ROE tengan, más veces cotizan su valor patrimonial. Si el ROE no alcanza a cubrir con el retorno esperado por el inversionista, cotizamos cerca del valor patrimonial. Si el ROE es muy bajo o hay pérdidas, posiblemente coticemos por debajo del valor patrimonial. Entonces la relación que existe entre el ROE y el PBL para determinar si es caro o barato, no para hacerlo simplemente por, no, es que todos están en valor en libros 2 y la mía está en 3, entonces está cara, no necesariamente porque tiene que ver el determinante principal del PBL es el ROE. No me quedó claro las resistencias de ISA. Vamos con ISA 7500. Las resistencias. Esta zona es la más importante. La zona de promedios móviles de 20 y 40. Que está entre 7700 y 7900 es la zona más importante de resistencia para dejarlo como un nivel, no tanto niveles puntuales, sino la zona. Y pues ya estaremos mirando donde aparecen vendedores. Y puede avanzar mientras esté sobre 7500. La pérdida de 7500 lo puede sumir otra vez en un lateral o presión bajista como escenarios probables. ¿Cuál es la perspectiva de Empresa Energía de Bogotá en el mediano plazo? Lateral, como suele ser su tendencia más probable. Hoy en noticias salió un escándalo de bonos y acciones sobre la compañía que hizo la valoración de Pacific Rubiales. No la tengo, voy a revisar, pero no tengo información sobre el particular. La liberación de reservas de ETB que se ejecutará con pago de dividendos es mala para la empresa. No, bajo ese panorama no es tan grave, porque de todos modos sí, bueno, lo que pasa con ETB es que está en un proyecto de inversión fuerte y su generación de caja operativa no es positiva, pero tiene caja suficiente para aguantar ese tema del proyecto y ese pago. Recuerden que está pagando el 50% del disponible, así que no es para nada grave. ¿Qué norma prohíbe que alguien compre más del 15% de la ABC?
En los estatutos de la misma Bolsa de Valores, dentro de su reglamento, pues generaron que ningún accionista podría tener más de X porcentaje de participación. Ya eso lo habían comentado en una información adicional cuando Bovespa había anunciado su intención de adquirir y la bolsa se mostró un poco en negativo, lanzando al mercado como nadie puede tener más de X porcentaje. Bueno, podría explicar lo del pago de intereses de la ETB sobre los dividendos. Hagámoslo con Excel. Entonces, resulta que el 20 de junio 2016, nos van a pagar lo que es, y vamos con 20 de junio 2017, inicia el conteo. O sea, acá inicia el 113 con, vamos 113 con 24, no me acuerdo la cifra exacta. Y nos van a pagar esos 113 con 24 en cuotas de 5, ¿cierto? Entonces, cuotas de 22. Eso sería el pago de dividendo. O sea que ya en cierto modo nos están asegurando un dividendo de 22.648 para los años siguientes, 2017 y 2018, sí, como dividendo extraordinario. Faltaría el dividendo ordinario que ya depende de los resultados de la compañía. No obstante, esto va generando intereses. La tasa de interés está cerca del 6% efectivo anual. Eso quiere decir que ustedes recibirían por intereses 6.89. O sea que el dividendo extraordinario para el 20 de junio sería cercano a, porque no es la tasa exacta que nos dieron 29,44 pesos por acción, ¿cierto? Si voy a dejar el mismo 6 en todo, perdón, fue el mismo 6 en todo lado, en este caso ya no nos deben, voy a colocar acá el saldo para llevarlo más fácil y para que lo comprendan. El 20 de junio nos pagan la primera cuota, o sea que el saldo de dividendos en este caso es de 90,59 y a medida que nos van pagando, pues ya es cero. En este caso los intereses corren sobre 90 multiplicado por 6, tendríamos intereses de 5 y lo vamos llevando hacia la derecha, van pasando intereses, así que el dividendo iría bajando porque todos los años nos van a pagar intereses. Algo así sería el aproximado de dividendos, o sea que ya tendríamos asegurados un dividendo extraordinario de una cifra importante, lo cual le da cierto soporte. Ya lo miraremos cuando veamos valoración por dividendos descontados, cómo se valora la compañía de todos modos generando estos dividendos. Así sería el pago y los intereses, cómo funcionarían. Es una aproximación. Me recuerda a Bianca Holding, los 3.400 como la zona de soporte importante. Sería posible repetir el índice de Lima, 13.200 la zona de soporte para continuar con el posible avance. ¿A qué hora sale grabado el comité de hoy? Más o menos en media hora. ¿Hasta qué niveles puede llegar el dólar? Viene el tema del flujo el flujo de Ecopetrol, así que existe la probabilidad de descensos por ahora en el corto plazo, 5.20, 4.80, las zonas de soporte, ya lo valoremos con los movimientos. Para obtener ese dividendo de TV hay que mantener la acción hasta cuándo. Bueno, lo que dice el comunicado es que el periodo de dividendo aplica según la norma. Recuerden que el periodo de dividendo son 5 días hábiles antes de la fecha de pago, 5 días hábiles antes de la fecha de pago. O sea que si compran, adquieren antes 5 días hábiles antes de estas fechas, podrán adquirir el dividendo. No tienen que quedarse el 5 años, sino ya saben que pueden obtenerla antes. No obstante, pues ya está asegurando un flujo futuro, lo cual le da cierta estabilidad y cierto retorno a los inversionistas. Hablaremos en la próxima capacitación del Dividend Discount Model o modelo de valoración por dividendos descontados, que nos permitirá entender cuál es la rentabilidad detrás de este tipo de operaciones. Tomaré nota de esa capacitación para el próximo mes para aplicarla con ETB, el modelo de valoración por dividendos descontados. Bueno, entonces, importantes, atentos a los niveles de corto plazo. Hay incertidumbre por Grecia, pero no hay pánico en los mercados. Simplemente el mercado está cauteloso esperando algún tipo de información. Atentos a niveles de corto plazo. Muy buen día para todos.